están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén mirando. Y, como siempre, bienvenidos al canal de SK Natural Sound. Bueno, disculpen por esta pausa que tuvimos, pero bueno, hubo la vida. Hubo algunas cosas que hacer y no estuvo fuera del esquema de los videos. Bueno, perdón. Estuve hablando estos días sobre el mismo tema con algunas personas y realmente me quedé pensando en que teníamos que hablar de este tema finalmente. Así que, bueno, decidí empezar a hacerlo. ¿Sí? Es muy sencillo, es un tema común, es un tema que todos conocen, o la gran mayoría. Así que vamos a avanzar. Es un tema muy interesante y bastante apasionante, que trae diferentes opiniones. Y hoy vamos a charlar de algunas de ellas. Bueno, vamos a ingresar al mundo de la interconexión. ¿Qué es la interconexión? Los cables que usamos para conectar las fuentes, ya sea predfono, CD player, streamer, etcétera, a un amplificador integrado, a un par de potencias, si tiene control de volumen, etc. Son los cables que interconectan los equipos. ¿Ok? Bueno, el estándar en el mundo del audio normalmente utiliza, o sea, es de dos formas, o se hace de dos formas. Hay muchas más, pero hay dos formas que son las estándar. La RCA. Esta es una ficha RCA, male o la ficha macho, y la RCA female o la ficha hembra, ¿sí? Que es la que van a encontrar ustedes detrás de los equipos, y esta es la que van a encontrar en los cables. ¿Ok? Esto es lo saben todos, pero es interesante mostrarlo. Ya saben perfectamente cómo se usa. Ok. Bien, y después está la otra posibilidad, que es el balanceado. Una ficha balanceada, una ficha distinta, que trabaja de otra manera. Así que vamos a charlar brevemente. 3 conexiones, como pueden ver, 3 contactos, como pueden ver. Bien, vamos a hablar un poquito de los orígenes de estas conexiones y de algunos porqués. Ok. Cuenta la leyenda que en los años 20, en los Estados Unidos, las líneas de un país que ustedes saben que es enormemente extenso, las líneas telefónicas tenían serios problemas de ruido. Nosotros también los tuvimos. Yo me acuerdo de mis abuelos a los gritos por los teléfonos. Bueno, la Bell Industries desarrolló un sistema, años 20, que se llamaba, que era el balanceado. ¿Sí? ¿Para qué? Para eliminar el ruido. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo funciona un balanceado? Por un cable va la señal de lo que estamos hablando, por eso hay 3 contactos, ¿sí? Contra un vivo y la masa de una RCA. A diferencia, quiero decir, ¿sí? Nada más que eso. Y aquí pueden ver en el interior, adentro está el contacto del vivo, y el RCA y la masa se puede soldar en diferentes puntos. Ok. Bien, ¿qué hizo Bell? Bueno, Bell pasó la señal por uno de los cables, tal y como venía la señal, y por el otro cable la pasó invertida, fuera de fase. ¿Cómo lo hacía? En un principio todo esto se hacía con transformadores, ¿sí? Entonces uno de los transformadores invertía la señal. Del otro lado había otro transformador que volvía a reinvertir la señal, y entre los dos, en esa cancelación, ¿sí? Porque uno estaba fuera de fase, se cancelaban los ruidos. Lo estoy contando de una manera muy sencilla, pero en esa cancelación se cancelaban los ruidos, y esto, en la sumatoria de 2 cables llevando la misma señal, aunque una estaba fuera de fase, terminaba dando un incremento, ¿sí? en la capacidad del cable, en la potencia, en la calidad del cable, en la ganancia del cable.
para decirlo de otra manera. El incremento era de aproximadamente unos 6 dB. 6 dB es mucha ganancia, ¿sí? Entonces les permitía no tener tanta pérdida en el recorrido y bajar el ruido. Perfecto. Bien. En los años 40 aproximadamente surgió el RCA, que se utilizó, con el surgimiento de equipos de audio, se utilizó nuestro amigo RCA para conectar las bandejas a los equipos de los combinados que nuestros abuelos supieron tener, y padres también. ¿Ok? Bueno, esto se hizo muy común y hoy se sigue usando como un estándar. Excelente. Bien, también cerca de los años 40 comenzó a utilizarse el balanceado por este beneficio de, en distancias largas, eliminar los ruidos. Comenzó a utilizarse el balanceado para el audio profesional. ¿Por qué? Y porque teníamos muy lejos a un músico con un instrumento o un micrófono, un cantante. Había largas distancias y entonces tenían que eliminar ruidos, ruidos de zumbidos, diferentes tipos de ruido que entraban por el cable y que ustedes pueden escuchar en grabaciones viejas que hay zumbidos, etcétera, ¿sí? Bueno, esas grabaciones viejas todavía no usaban los balanceados, usaban este tipo de conector o un jack, que se llamaba, que era otro tipo de conector. Bueno, perfecto. En esa época ingresó al mundo del Audio Pro el balanceado, o ustedes lo pueden conocer como XLR. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tiempo después, en los años 70 aproximadamente, el balanceado, por esta cuestión de ciertas virtudes que tenía, ingresó al mundo del audio. Ingresó al mundo del audio hi-fi. ¿Qué beneficios trajo? Bueno, los primeros beneficios, esta eliminación de ruido, porque tenemos las dos señales, una con la fase girada, en ese giro de fase, al volverlo a unir, ciertos ruidos se anulaban. Entonces ustedes tenían una señal más limpia. Perfecto, la industria del audio dijo, espectacular, adoptemos el balanceado. Bueno, el RCA se estaba usando, se venía usando sin ningún tipo de problema. Debo confesarles, según recuerdo y según sé, que el balanceado un poco se extrajo del Audio Pro y se insertó en el mundo del audio casero hogareño, ¿sí? El audio hi-fi, y después más adelante, como una novedad. Porque en esto de nuestro rubro, ustedes saben que las novedades atraen, atrapan, venden y generan ganancias. Entonces ingresó como una novedad. Y allí comenzó una pequeña disputa entre cuál era mejor, ¿sí? Si el balanceado o el RCA, y qué virtudes, y cuáles no son las virtudes, etc. Bueno, vamos a analizar, si ustedes quieren, un poco las virtudes de cada uno. Ok, en este caso, una ficha, si pueden ver aquí mismo el tamaño entre una y otra, podemos hablar sencillamente de robustez, es lo primero que podemos tener, ¿sí? Seguimos con el tema del ruido, que él no lo reduce, ¿sí? Y esta posibilidad de las largas distancias. En un equipo de audio, ¿para qué puede servir largas distancias? Bueno, a ver, si nosotros tenemos un par de baffles y un par de amplificadores y muy lejos vamos a tener nuestro sistema, que ya sea hablemos de fuentes, hablemos del pre, hablemos de toda la electrónica que podemos tener, entonces un par de balanceados desde la salida del pre a la entrada del amplificador parecería ser la solución ideal. Pero entramos en un punto, podemos charlar de este punto, y es muy interesante. Se ha medido, se sabe y se ha medido que hasta los 10 metros nuestro amigo RCA no sufre pérdidas. Prácticamente medibles y audibles en 4 equipos del mundo, 3, si es que las podemos escuchar. El equipo puede estar contándolo y nosotros no darnos cuenta. Así que
Esto es lo que dice la industria, algunos laboratorios, etc. Por lo tanto, uno podría comenzar a pensar, ¿qué sentido tiene en cuanto a la distancia aplicar balanceado o RCA? Las conexiones entre nuestros equipos ronda el metro, metro y medio, 2 metros en casos muy... Si el RCA funciona perfectamente hasta los 10 metros, es una opción muy válida. Pero claro, no incrementa esos 6 dB. Así que ese es un punto interesante. Otro punto. Vamos a tirarle un punto a favor al RCA. Es más económico. ¿Sí? Son solo 2 cables. Y es más económico de construir, es más fácil de construir, etc. O sea, esto dice la industria, ¿eh? Esto ustedes pueden ingresar a diferentes portales y van a encontrar esta misma información que les estoy volcando yo. Lo único que yo quiero hoy traer el tema. Nada más, me parece un tema más que interesante. Bien, el balanceado tiene un cable más. Así que ya tiene otro costo, la ficha tiene otro costo, y si ustedes van a páginas web de fabricantes de cables van a encontrar que el valor del balanceado es más alto que el valor del RCA. ¿Ok? Bueno, bien, ahora vamos a charlar un poquito de cuál fue, porque vamos a tocar un punto que tiene que ver con que en el audio, si ustedes están de acuerdo conmigo, menos es más. Y cuanto más arriba vamos en la escala de exigencia, Hi-Fi, Hi-Fi Plus, Entry Level High-End, High-End, Ultra High-End, y más allá. Cuanto más arriba vamos, el purismo y el minimalismo está muy presente. ¿Sí? Porque cuanto más ponemos, más perdemos. ¿Qué quiero decir con cuanto más ponemos? Y si hacemos un equipo muy sencillo, nosotros vamos a encontrar mucha información. Tenemos la chance de cometer menos errores y después, cuanto menos componentes pongamos, menos ruidos propios de esos componentes vamos a escuchar. Cada componente, válvula, resistencia, capacitor, transistor, diodo, cable, cada componente tiene su ruido propio, su color propio. Entonces, lo que nosotros escuchamos cuando escuchamos sonido de un equipo es la sumatoria de todo eso. Ya lo hemos charlado. Se escuchan los metales, se escucha de qué está hecho, lo hemos charlado infinidad de veces, lo repetimos una vez más porque aquí vuelve a ocurrir. Ok, como les conté en un principio, el balanceado trabajó con transformadores. Después en una época se utilizaron válvulas para hacer este balanceado. Más adelante, sistemas con placas con transistores, las placas inversoras eran a transistores, y después placas con operacionales. Dentro de la miniaturización de la que hablamos hace poco, entró el mundo del operacional. Con el mismo tema que si vieron el video van a acordarse. ¿Qué hacía el operacional? A medida que achicábamos las cosas, también se achicaban las cosas y todo se volvía clínico. Bien, siempre recuerden mi experiencia. ¿Ok? No es la verdad absoluta, yo les relato mi experiencia. Bien, entonces, vamos a analizar un poco este punto charlando del tema de incrementar elementos dentro de un sistema y nos metemos en el audio Hi-Fi o High-End. Bien, si nosotros tenemos un sistema High-End, ese sistema High-End suele tener ciertas falencias, porque hay una relación costo-beneficio muy marcada. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que suene electrónico, que suene clínico, que suene... Y quizá ese sistema tiene salidas balanceadas. Entonces, esas salidas balanceadas, o entradas y salidas balanceadas, obviamente, quizá ustedes tienen un pre y un integrado, o sí, un amplificador integrado, o un par de monoblocks, que tiene todo salida balanceada, ustedes lo utilizan y se encuentran con una diferencia enorme a que si conectan el RCA si lo venían usando. ¿Cuál es esta diferencia? Y estos 6 dB. Primero ustedes van a encontrar que
hay como más volumen, ¿sí? Más volumen, potencia. Después van a encontrar un cuerpo, después van a encontrar un montón de cosas. Y les van a faltar otro montón de cosas que para un sistema hi-fi quizá está bien. Porque el sistema hi-fi, como su nombre lo indica, tiene falencias y el balanceado ayuda. ¿De qué manera? Bueno, nada es perfecto. Entonces, ¿cómo podría ayudarnos un balanceado? Recortando la información. Y no hablo del ancho de banda, hablo de la cantidad, de la info. ¿Cómo nos puede ayudar a recortar la información? Y porque le hace más fácil el trabajo el pre, que tiene salida balanceada, y el amplificador, que tiene entrada balanceada, esas dos plaquetas inversoras, o sea, esas dos plaquetas de balanceado, lo que en la industria se llama true balance cuando la plaqueta está, esas dos plaquetas se quedan con parte de la información. Nada es perfecto y el circuito es bastante complejo. Entonces, se quedan con la información, tanto la salida del pre como la entrada del amplificador, con lo cual el amplificador tiene un trabajo más sencillo que hacer, por lo tanto el bafle también. Por lo tanto la sala no se ve tan invadida de música, de información, y esto le juega a favor de ustedes. En el hi-fi. Ahora, supongamos que alguien quiere pasarse o está dentro del mundo del high-end y dice, yo quiero escuchar más. O piensa, a mí me gusta la ultra alta resolución. Entonces, en ese caso, ¿es el balanceado la respuesta? Bien, vamos a conversarlo. A ver, hay muchos equipos que no son true balance. Tienen la entrada balanceada, pero está soldada en paralelo a la entrada RCA al lado. Ustedes van a ver muchos equipos que tienen balanceado arriba, RCA abajo, o balanceado RCA, ¿sí? Las fichas que están detrás de los equipos. Si ese balanceado no tiene la placa acorde, está soldado en paralelo al RCA, entonces no está haciendo la inversión, y la inversión de la fase. ¿Y qué podría estar pasando si uno de los dos invierte la fase y el otro no? ¿Me entienden? Entonces, en vez de tener algo a favor, tenemos un problema más grande. Bien, esta es la parte que a mí del balanceado no me termina de encantar, porque noto que la atmósfera se limita cuando se utiliza un balanceado, y los balanceados que he escuchado en los sistemas nuestros están bien hechos, son balanceados donde la placa que se aplicó al balanceado es muy sofisticada y está bien hecho, así que la pérdida allí es mínima, la distorsión es mínima, los ruidos son mínimos y los colores también son mínimos. Pero fíjense que cada placa de balanceado agrega por lo menos estos 4 factores. Y si es un equipo hi-fi y la placa la hace un operacional chiquito, probablemente podría estar hasta mal implementada. Si está mal implementada, nos encontramos con otro problema, que puede ser que, recuerden, tenemos una señal que viene como corresponde, la otra girada de fase. Si el giro de la fase no es el adecuado, tenemos distorsiones. Perfectamente ustedes pueden saber que si los parlantes no están en fase, generan distorsión y aparecen ciertas coloraturas del parlante que no deberían escucharse. Es muy fácil descubrir esto hoy en esta sala con Voxativ y su subwoofer, porque si yo desplazo la fase del subwoofer, suena mal. Así de simple. Y esto pasa exactamente lo mismo si un balanceado no está bien implementado o no es seria la construcción o el desarrollo del mismo. Y claro, y nos metimos en el mundo del high-end, y allí menos es más, y el minimalismo y el purismo, entonces yo tengo más placas. Y a mí no me gusta tener más placas. A mí me gusta tener la menor cantidad posible de elementos entre el generador de la señal, un diodo láser, un streamer, una punta de un diamante y el parlante, porque es donde menos pérdidas voy a tener. Cuanto más sencillo sea el sistema, menos pérdidas voy a tener. Entonces imagínense que no quiero agregar plaquetas, porque me traen estos temas: ruido, distorsión, coloratura. ¿Ok?
Bueno, mi experiencia de escuchar balanceado es de un sonido, a ver, el silencio, indudable. El incremento de potencia, indudable. ¿A costa de qué? Bueno, en los balanceados que yo he escuchado, y vuelvo a repetirles, hablamos de marcas o de productos muy interesantes, lo escuché en menor grado, ¿sí? Pero este incremento siempre tiene una cosa musculosa que está de más, que no está con la música, o sea, la música no la tiene. O sea, pusimos dos etapas amplificadoras, o sea, se dio un efecto amplificador con dos etapas donde encima estamos jugando con las fases. El instrumento puede dar perfecto, pero después a la hora de la escucha, una persona que tiene que pesar 60 kilos me está pesando 120. Cuando yo después de escuchar eso, con un balanceado me paso al RCA, la persona pasó a tener 60 kilos. Y en distancias de 1 metro y pico, y en ambientes controlados como es tu casa o la mía, no tenemos problemas de ruido, salvo que vivamos al lado de una fábrica de, bueno, eventos muy complicados, un hospital donde del otro lado de la pared un tomógrafo, resonancia en un resonador, o sea, diferentes cosas. Cosa que no es muy común porque están aisladas. Así que la pregunta es, ¿balanceado? ¿Sí o no? RCA, ¿sí o no? Bueno, ¿les puedo contar mi versión? Desde mi punto de vista, menos es más, evidentemente ya se dieron cuenta que yo prefiero el RCA. Porque es más sencillo de construir, no tengo placas, no corro riesgos, bajo ruido, bajo distorsión, bajo coloratura. No tengo incremento musculoso de la cosa que no debe ser. ¿Sí? Me resulta más fiel. Y tengo más información con el RCA que con el balanceado. Porque no tengo pérdidas en estas dos placas, la inversión y la reconversión. Como ocurre en el audio digital. En el audio digital, cuando el analógico se pasa a formato digital, hay pérdidas de unos y ceros, que después un algoritmo rellena y ustedes escuchan música. ¿Sí? Pero hubo una pérdida y un invento. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, en otro esquema, pero pasa lo mismo. Entonces yo no quiero eso. Específicamente lo que yo quiero es escuchar toda la información posible para poder sumergirme en el evento, como siempre les digo. Entonces, en esta cosa de inversiones de fase y lo demás, ¿qué me resulta pasando? O sea, ¿qué resulta que me pasa a mí? Las atmósferas, cuando tenemos un parlante con una resolución muy elevada, el resto del equipo también, pero cuando el parlante tiene una resolución muy elevada en alta frecuencia, las atmósferas con RCA son ilimitadas. O sea, yo no tengo piso, techo, paredes. ¿Sí? El hiss, el soplido de la atmósfera ambiente, no tiene límites, está en todos lados. Sin embargo, cuando yo coloco un balanceado, ese hiss se acota. ¿Sí? No llega al infinito, tiene límite. Esta es mi experiencia con el balanceado, en alta frecuencia. Bueno, si lo gordito incrementa el grave y el parlante tiene poco grave, o sea, el balanceado va a ser genial. Pero en esa distancia de, vamos, a lo práctico, en las distancias de 1 metro y pico, balanceado RCA es exactamente lo mismo. El colocar el balanceado a ustedes les está dando una ecualización, una coloratura, un incremento de cosas que quizá le hace bien al equipo, ¿sí? Pero ustedes saben cómo pienso, lo que busco, cuál es mi búsqueda, entonces yo eso lo veo como un toque de artificialidad. Y personalmente yo no la quiero. Eso es lo que me pasa con el balanceado. El RCA tiene sus temas.
es sensible al ruido si no está bien construido. Tiene otros temas. Podemos hablar de capacitancias, podemos hablar de inductancias, podemos hablar de una serie de cosas bastante importantes. Podemos hablar de la construcción de la ficha, que si es de bronce, que si la separación entre vivo y masa es teflón u otra cosa. O sea, podemos ir muy profundo. La rigidez se la ve más chica, pero hoy por hoy hay fichas que el capuchón externo se ajusta, se cierra sobre ella, sobre la hembra del chasis, y les puedo asegurar que ustedes tiran y se llevan el equipo. De todas maneras, tampoco pesa un cable RCA comparado con un cable balanceado, que de hecho ya tiene un cable más. Y donde se juegan otras cosas también en su interior. Pero eso no pasa nada, porque desde el punto de vista de la arquitectura del cable de la construcción, podemos llevarlo a que estas cuestiones no estén. Así que ese no sería el problema. El tema que yo veo es que agregamos dos plaquetas y jugamos con la fase. Ese es el tema. Entonces, la charla de hoy tiene que ver con definir, les comparto mi opinión y mi definición, definir que si en realidad estamos buscando mayor información, mayor detalle, mayor silencio y demás, menos es más, el minimalismo y el purismo, entonces en mi opinión, y no es para discutirlo con nadie, acepto a toda la industria que propone el balanceado, pero en mi opinión, la interconexión con RCA es más pura y es más honesta. Esa es mi opinión. Espero no estar molestando a nadie, porque es una opinión personal y en base a resultados. ¿Ok? Ya les dije, el balanceado en un equipo hi-fi seguro sirve. Y mejor con un RCA, porque el RCA estaría mostrando defectos de ese equipo hi-fi y ustedes dirían, no, este cable suena mal. No, no es el cable. No es el cable. Es que el equipo tiene falencias que esconde el sistema balanceado. Por eso, primero se puso de moda y después le encontraron otras virtudes al asunto, que era enmascarar ciertas cuestiones para que ustedes digan, mira cómo suena, mira la tranquilidad de esto. Bueno, yo los invito, seguro, porque seguro lo pueden hacer, quiero decir, porque todos ustedes tienen variedad de cosas en su casa. Los invito a hacer una prueba honesta en sus equipos y probar balanceado contra RCA. ¿Sí? Esto, más que invitarlo, me encantaría que lo hagan y que me cuenten. ¿Sí? Porque yo tengo mi experiencia, pero ustedes tienen la de ustedes o la pueden empezar a tener. Quizá iniciaron en esto y directamente se tiraron de cabeza al balanceado porque les dijeron, no, balanceado. El vendedor, la review, el video de YouTube, ¿no? Porque vaya a saber cómo empezaron. Bueno, yo por la época empecé por RCA y cuando llegó el balanceado no tuve manera de incorporarlo porque enseguida encontré esto que con el RCA inmediatamente se corregía, ¿se entiende? Pero es mi búsqueda. No todo el mundo quiere escuchar como escucho yo o quiere ofrecer el tipo de sonido que ofrezco yo. ¿Ok? Natural Sound. Entonces, de nuevo, para el hi-fi espectacular, pero les propongo, hagan las pruebas. Y esto es fundamental. Les propongo que hagan pruebas en cables del mismo rango. Si van a poner un cable rojo-negro sin malla ni nada, con un RCA contra un balanceado de $5.000, y no es justo. O sea, vamos a ser justos. Pongamos un RCA acorde, sabiendo que la salida RCA y entrada RCA tiene break-in, porque si no tampoco es justo. Pero hagan las pruebas. Prueben RCA contrabalanceado en un sistema más que nada si es de alta gama. Si es, las pruebas, las diferencias van a estar. El hi-fi les va a mostrar una cosa y la alta gama les va a mostrar otra. Pero hoy yo vengo a proponerles esta prueba. Prueben el RCA contrabalanceado y denle el tiempo. Piensen en esto. De la salida de la plaqueta del preamplificador va directamente a la ficha. No hay nada más.
La plaqueta de audio del amplificador tiene una salida que va a la ficha. Y a veces ni siquiera, la ficha está soldada a la plaqueta. No hay pérdida de ninguna índole. Y no estoy inventando una plaqueta para invertir cosas que se las dejamos en manos operacionales que se hacen por millones y no siempre estamos viendo si están perfectos. ¿Se entiende? Entonces, miren qué pasa, o les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes conectan RCA y obviamente el sonido va a ser distinto, pero se encuentran con un escenario inmenso? ¿Qué pasaría? Me van a decir, sí, bueno, gané escenario, pero perdí. Bueno, hay maneras de resolver lo que hayan perdido. Pero lo que tenían era como mucha sal, mucha pimienta. Prueben, no quiero avanzar en nada más. Les propongo esto, prueben. Prueben balanceado contra RCA. El RCA no puede estar mal implementado. Como les acabo de decir, es salida de la placa a la RCA. No se puede implementar mal. Y en la potencia es entrada de la RCA a la placa. Tampoco se puede implementar mal. No hay mala implementación. No hay cómo implementarlo mal. Se suelda la ficha. ¿Ok? En el balanceado corremos otros riesgos. Bueno, yo les propongo esto. Prueben de trabajar con diferentes cosas en el mismo rango de cable, dándole tiempo a la RCA para que funcione. Hagan esta prueba y escuchen, ¿sí? Y dentro de un tiempo, o los que me digan, mirá, yo tengo todo a mano y ya está, primero lo usé con RCA, después con balanceado, hagan la prueba y escríbanme, me va a encantar. Les vengo debiendo algunas respuestas. Yo ya les dije, estuve fuera de la cuestión por temas personales, pero escríbanme que me encantaría. Es más, si me escriben muchos de ustedes, hago un video leyendo lo que me escriban y compartiendo la experiencia, porque bueno, la idea no es, ya les dije, mi verdad no es absoluta, así que no es la idea. La idea es compartir cosas para que los demás tengan también, la gente lee los comentarios, tengan la experiencia de ustedes y después puedan sacar con sus conclusiones. Pero en esto no hay nada como probar, no hay nada como escuchar, no hay nada como experimentar. Así uno acá encuentra lo que en realidad quiere o aprende a escuchar como le gusta. ¿Ok? Esta es la manera. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Los invito a esta prueba, les compartí mi opinión. Obviamente va a haber 1000 versiones sobre el asunto, les compartí la mía. No es para discutir con nadie, ni es para pelear con nadie, mucho menos. Simplemente es para proponer algo que es de fácil implementación. Sacamos una, ponemos la otra y escuchamos a ver qué pasa. ¿Ok? Si las diferencias son muy dramáticas, bueno, estamos a disposición para un llamado telefónico, un WhatsApp, un email y buscar juntos cuál podría ser el punto a tratar o cómo tratarlo para que eso que les dio el RCA pero le falta, que provoca el balanceado de manera, a mi modo de ver, artificial, compensarlo, si es que vale la pena. Porque quizá ese RCA trabaja un tiempo y ustedes comienzan a descubrir un sonido nuevo y dicen, no, esto estaba pasado. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que estamos acostumbrados a escuchar con mucho color y un bafle limpio y claro no nos gusta, pero porque estamos acostumbrados a mucho color. Yo le ponía azúcar al té y al café. Era un pecador. Hoy aprendí a tomarlo sin agregarle absolutamente nada. ¿Se entiende? Entonces, si estamos muy acostumbrados a los condimentos o a los edulcorantes o a los endulzantes, o obviamente un café solo, puro, ¿ok? Al principio choca, pero después, cuando empezamos a descubrir todos los matices que tiene un buen café o un muy buen té, que estamos en el tema, uno dice, ¿por qué enmascaré esto todos estos años? Si el té era el mismo.
O sea, desperdicié años de disfrutar de un buen té por ponerle azúcar. Y es una cosa de educación. A mi papá le encantaba colocar mucha azúcar y mucha sal a todo. ¿Sí? Fue una cosa de educación. O sea, vino de ahí. Yo después corregí eso. Bueno, como también corregí ciertas cosas del audio, que yo escuchaba de alguna forma y... Ok, pero bueno, tuve la suerte de iniciar todo esto con instrumentos reales y ese es mi norte siempre. Yo voy hacia ese punto. Pero bueno, fui un poco seducido por el lado oscuro, ¿sí? Y durante un tiempo, nada, escuchaba solo equipos, hasta que volví al instrumento real y dije, ah, no, 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 me había corrido de mi camino. Me estaba dando cuenta que estaba comprando artificialidad, porque me gustaba, pero no me llenaba como me llena la búsqueda de la música y lo más cercano a la música real. ¿Sí? Eso me complace, me llena y me transporta de otra manera. Pero es mi caso. Bueno, esto es todo. Dejo sobre la mesa el tema, más que interesante. Escucho opiniones. Si están enamorados del balanceado, no me digan, no, no es el motivo, no, no, no es la función ni estamos buscando eso. Sigan usándolo, no hay problema. De nuevo, cierro. Solo vengo a proponer una prueba. ¿Sí? Después de lo charlado, prueben un RCA de la misma calidad del balanceado, déjenlo un tiempo, algunas semanas, déjenlo un tiempo y fíjense qué pasa cuando después de ese tiempo vuelven al balanceado, qué experiencia tiene. ¿Se animan? Porque si buscamos el nirvana en audio, el nirvana del audio no es para todo el mundo. Es para gente que en realidad se sumerge muy en serio en esto y quiere llegar profundo. ¿Sí? Los demás, bueno, están en una cuestión confortable, fácil, ¿sí? Coloco lo que me dijeron, suena así, ya está. Pero los que queremos más, a esos les hablo más que nada, a ellos, a ustedes, los que queremos más y estamos en esto, bueno, la propuesta es para ustedes. Hagan pruebas, ¿sí? Prueben de interconectar y más, si no están seguros si alguno de los equipos no es True Balance. Ustedes no saben la diferencia que van a tener si alguno de sus equipos no es True Balance y uno sí y el otro no. La diferencia va a ser enorme, pero enorme. Se van a encontrar con un universo totalmente inesperado. ¿Ok? Bueno, listo. Nos vamos a ver muy pronto porque retomo el tema videos, así que nos vamos a ver muy pronto. Esta semana 2 o 3 videos vamos a subir después de y volvemos a estar en comunicación constante con ustedes. Un placer como siempre. Les confieso que extrañé estar acá. Me gusta estar acá, compartir con ustedes. Realmente aprecio mucho esta relación y este momento que tenemos. Bueno, les dejo un abrazo enorme. Cuídense mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.